Soy la doctora Carelis Moreno, especialista en medicina interna y gastroenterología. Estamos aquí en Clínica NACE para servirte, para ayudarte en todas tus necesidades como paciente. Hola, soy la doctora Yanire Chacón, médico internista y gastroenterólogo, egresada de la Universidad del Zulia, Venezuela. Estoy en Chile desde hace 5 años, mamá de 2 hermosas princesas, y te espero en Clínica NACE. Bienvenidos, episodio número 5 de este podcast NACE contigo, patrocinado por Laboratorios AOT. Estoy con las doctoras Yanire Chacón y Carelis Moreno. Ellas son especialistas en gastroenterología. Estamos conversando fuera de cámaras que ustedes se conocen, de Maracaibo al mundo, por cierto, que ustedes se conocían antes de venirse a Chile. Sí, nos conocimos en el posgrado de gastroenterología. La verdad es que hicimos medicina interna en el mismo hospital, pero en diferentes tiempos. Luego, cuando yo entré al posgrado de gastroenterología, la doctora Carelis era la coordinadora del posgrado y además era la coordinadora del servicio de gastroenterología, era adjunta al servicio. Y la verdad es que fue una experiencia bastante buena. Eso hizo que mucho de lo que fue mi posgrado fuera mucho más gratificante de lo que pudo haber sido. Eso. O sea, son amigas pre-Chile. Sí. Somos amigas pre-Chile, familia en Chile. Ah, familia en Chile. Claro, sí. Casi familia. La vida nos hizo familia. Y se vinieron prácticamente al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen en Chile ya? 5 años. Sí, nos vinimos en el año 2018. 2018. Tenemos casi 5 años. ¿Y a qué altura de la carrera, en casos particulares, decidieron optar por esta especialización? Bueno, yo particularmente cuando estaba haciendo el posgrado de medicina interna me gustaba tanto neurología como gastroenterología. Por situaciones familiares de salud de mi mamá decidí irme por gastroenterología, dado que es una especialidad bastante integral, combina lo que es la parte clínica, académica, pero además con procedimientos. A mí me encanta hacer procedimientos, algo que siempre me ha gustado. Y además que también genera que constantemente uno esté en desarrollo de habilidades, buscando aprender, buscando formarse cada día más. Una especialidad bastante integral, a mi criterio. Doctora. Bueno, yo la verdad, cuando estaba haciendo medicina interna, inicialmente me gustaba el área de cardiología. Sin embargo, tuve la influencia de mis profesores en el posgrado que me decían que no dejara, que completara la especialización en medicina interna. Y después de eso pasaron 2 años más, la carrera dura 3 años, y en esos 2 años más tuve mucho contacto, mucha exposición, o sea, todo lo que, digamos, se me daba en el posgrado, seminarios, experiencias, tenían mucho que ver con gastroenterología. Entonces, bueno, me empezó a gustar la especialidad. Por lo que dice Jenny, porque es una especialidad que es muy amplia y que abarca tanto la parte clínica como la parte de procedimientos endoscópicos, que es todo un mundo diferente, ¿no? Como un mundo más emocionante, más dinámico. Entonces, eso fue lo que más me gustó de la gastroenterología. Ahora, me comentaron que tienen 5 años en Chile ya. ¿Cómo fue esa transición, no? Y el proceso de prepararse para emigrar, para ir a un país a ejercer la carrera, las expectativas antes de llegar y cómo fue esa evolución profesional entre Venezuela, entre irse de Venezuela y establecerse aquí en Chile. A ver, bueno, para mí de verdad que yo me vine con muchas expectativas, ¿sí? Yo soy una persona que me gusta mucho, estudiar, especializarme. Cuando termino una cosa quiero empezar otra. Y de verdad que yo sentí que llegó un momento en que en Venezuela estaba como en el límite, o sea, como que ya no tenía dónde más seguir avanzando y que no le estábamos ofreciendo a nuestros pacientes de verdad todo lo que nosotros queríamos ofrecer. A pesar de que nosotros como personas movíamos el hospital, lográbamos arreglar equipos, hacíamos cosas que no era con la dependencia del Estado, sino que lo hacíamos como de forma particular para poder ayudar a los pacientes. Llegamos a un punto en que ya no se dañaban los equipos de los hospitales, ya la situación era como irremediable, o sea, ya no podíamos hacer más. Entonces yo me vine a Chile con la expectativa de seguir ese avance, de seguir creciendo en mi carrera. Cosa que fue como un stop, claro. Un gran stop cuando uno llega acá y te das cuenta de que no es así, que hay que empezar prácticamente de cero.
que hay que presentar exámenes para poder estar revalidado en el país, de que hay que aprender una serie de nuevos de procesos, de programas, de forma hasta de ejercer la medicina, ¿ya? Entonces, para mí sí fue un choque cuando llegué y, bueno, tocó como empezar de cero. Trabajé primero como médico general, estuve más o menos 1 año y medio en un CESFAM y de allí, bueno, después de la pandemia comencé a entrar a los hospitales como internista y, bueno, prácticamente finalizando pandemia fue que pudimos lograr el sueño que teníamos, que era como de empezar otra vez a ejercer gastroenterología. Aproximadamente 2020, por ahí. Finales. Más o menos, 2020. Como cuando pasó la fase más cruda de la pandemia, cuando empezaron a abrir otra vez los centros médicos, las consultas, pues allí comenzamos de nuevo a la parte de gastroenterología y sobre todo a la parte endoscópica, porque no tanto la consulta. La endoscopia fue algo que se vio muy afectado con la pandemia. Prácticamente inicialmente no se hacían estudios, sino solo los de urgencia. Y ustedes, pero sí estuvieron activas durante la pandemia, más no pues en gastroenterología, ¿no? Claro. Más que todo en medicina general. Bueno, particularmente yo llegué, no me tocó ejercer nunca como médico general, porque yo llegué con una visa de turista. Entonces aquí la tuve que cambiar y pasé prácticamente 1 año para poderme revalidar haciendo los exámenes, el teórico y el práctico. Luego de eso, la verdad es que yo entré directamente a una unidad coronaria, entré como médico internista. Entonces no me tocó trabajar como médico general, pero sí estuve prácticamente 1 año solo ejerciendo como médico internista. Luego de ese año, yo creo que a mediados del 2020, comencé a trabajar como gastroenterólogo en un centro pequeño en la comuna de San Miguel, ¿ok? Y allí empecé a hacer estudios endoscópicos. Los dueños del centro son médicos, son radiólogos chilenos, y ellos pues nos dieron la oportunidad de empezar a hacer estudios endoscópicos, y de a poquito otros centros endoscópicos nos fueron abriendo las puertas, porque algo bien importante que decía la doctora Carelis, que cuando uno llega, o cuando nosotros llegamos, fue ese tiempo en donde empezaron a llegar los médicos al país, de Venezuela a Chile. Sí. Y la verdad es que de entrada, o al principio, no nos iban a dar trabajo en unidades endoscópicas o como gastroenterólogos. Primero tenían que vernos, tenían que saber que realmente hacíamos las cosas bien. Porque yo creo que eso fue para mí lo más difícil o lo más duro. O sea, llegaban como un pasante. Sí, es que todo, demostrar. O sea, por lo menos en la parte pública en Chile, en el sistema público de salud, siempre los ojos nos han observado mucho a los médicos extranjeros, especialmente a los médicos venezolanos. Y actualmente siento que ya estamos posicionados en un punto en donde somos respetados. Y eso es algo bastante positivo y eso es algo bastante bueno para mí. ¿Okay? Incluso hay directores de hospitales que son venezolanos en exactamente. Y a ver, ¿y qué fue lo más difícil de ese proceso de adaptación? Lo más difícil que como a nivel profesional, personal, individual, lo más complicado. Lo más complicado para mí, por ejemplo, fue trabajar en el sistema público de salud cuando empecé a trabajar con el personal de enfermería, como que no, doctor, aquí no se dice este medicamento así. Claro, se llama de esta forma. La terminología. Exacto. Y he llegado ahora a un punto que muchas cosas de mi país se me han olvidado. Muchos nombres de medicamentos de Venezuela se han ido olvidando, pero es porque nos hemos concentrado en aprendernos los de acá, en saber manejar la salud de acá, porque realmente uno quiere que las cosas se den bien, se hagan bien. Nadie quiere fallar, nadie quiere... Y como dice la doctora Carelli, mi principal punto siempre fue cuando emigré, el que ya yo me sentía atrapada en una situación que no podía resolver. Recuerdo un paciente con signos de alarmas que claramente podía ser un cáncer de colon y no teníamos cómo hacerle una colonoscopía o una colonoscopia, como decimos allá. Y que pues el paciente no tenía las condiciones económicas para hacerse un estudio. Y la verdad, cada día los equipos se dañaban. No teníamos muchas formas de resolver la salud de los pacientes. Y eso es algo frustrante para el médico a la final. Doctora. Mira, como te dije cuando llegué que me tocó trabajar como médico general y como estábamos hablando antes de comenzar, uno como especialista se dedica, o sea, esa es la idea de ser un especialista, se dedica a un área muy definida y limitada, ¿ya? Y cuando llegas acá y te toca trabajar como médico general, te toca empezar a ver otras áreas a las que ya no estabas acostumbrado, entonces ver niños de nuevo, ver embarazadas, ver eso a mí me afectó, o sea, me hizo como digamos aterrizar. Bueno, a nivel emocional, eso claro. No estar en lo mío, porque yo juraba que yo iba a llegar y iba a estar en gastroenterología, ¿no? Y entonces eso, por supuesto, es un choque.
es parte, además de lo que es la migración, ¿no? Es una pequeña parte, digamos, del choque de lo que es la migración, además de todo lo demás. Sí. Dejar la familia, dejar... No, la migración le pone a uno los pies en la tierra en el acto. De una forma, sí, increíble. ¿Y por qué Chile? Mira, yo me vine a Chile porque precisamente Chile te permite, después por supuesto de presentar los exámenes, te permite trabajar como especialista. Ya te permite como seguir en lo tuyo. Hay otros países que donde tú tienes que llegar y puedes solamente validar la medicina general y tendrías que volver a cursar todas las especialidades. Entonces, eso era una ventaja, pues, y era un sistema económico mucho más estable que otros países a nivel de Latinoamérica. ¿Y ustedes se pusieron de acuerdo? Sí, amiga, vámonos a Chile. Sí, más o menos. No, sí fue más o menos así. Yo recuerdo que Carelis decía... Yo voy a escoger, yo le decía, doctora, yo me quiero ir a Chile, le decía yo, ya estaba haciendo el posgrado. No, yo cuando termine el posgrado, yo creo que me voy a ir a Chile. Y ella decía, no, yo también pienso en Chile. Cuando busco en el mapa voy a irme a Punta Arenas, porque debe tener muchas playas. Yo recuerdo que ella siempre decía... Bien fría, por cierto. Ella decía, debe tener muchas playas, y yo le decía, yo creo que no. Punta Arenas, Patagonia, no Punta Arenas, Margarita, sí, ¿no? Sí. Entonces eso es como un chiste que siempre ella decía de Punta Arenas. No, a mí me gustaría Punta Arenas. Y yo le decía, no, yo creo que me quedo en Santiago. Sí, porque yo me acuerdo que busqué cuál es la región menos sísmica de Chile. Y me dijo, Punta Arenas. Y yo, suena playa, está bien. O sea que ya venía con esa predisposición de que, mire, yo me quiero ir para allá, yo no me quiero que me agarre un temblor. Claro. Imagínate. Ahora, ya introduciéndonos un poco en lo que es la especialidad, ¿cuáles creen ustedes que son los principales mitos, ¿no? O conceptos errados de las personas con respecto a las afecciones digestivas? Bueno, la principal yo creo que es llamarle a todo dolor abdominal gastritis. Eso ya de por sí, o sea, la gastritis es un término que es anatomopatológico. Es un término que solamente, un diagnóstico que solamente se puede hacer a través de una biopsia. ¿Ya? Los dolores abdominales, las náuseas, la distensión, todos esos síntomas forman un concepto que se llama dispepsia, que es lo que es el término más adecuado para referirse al dolor abdominal alto. Entonces, esa es una de las de... Doctora Chacón. Bueno, algo también, ciertamente lo que la doctora comenta, ese término como que es lo más frecuente. Y otra situación que yo considero bastante frecuente desde el punto de vista gastrointestinal es que la mayoría de las enfermedades por reflujo gastroesofágico son malinterpretadas. No todas las enfermedades por reflujo gastroesofágico son realmente como tal una patología, y no todos los pacientes que tengan tos o síntomas respiratorios altos, los otorrinos, por ejemplo, los catalogan siempre como una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, no sé si me entiendes en este sentido. Es decir, que no todos los pacientes que tengan algún problema, como tos seca nocturna, es bien catalogado continuamente como ERGE. Pues no es así. Es lo que yo pienso. Y de estos mitos más cotidianos, eso como, por ejemplo, mira, no te tragues el chicle porque te va a trancar ahí, o no te comas eso porque te va a caer mal, o mira, no puedo porque esto me va a causar alguna pesadez. O sea, mitos más cotidianos, así, ¿cuáles dirían ustedes que son los más... ¿O cuáles son mitos realmente? Bueno, lo estábamos comentando antes de comenzar sobre lo del chicle, que de niños siempre nos decían, no comas, no te vayas a tragar el chicle, porque te puedes obstruir. La verdad no hay algo científico que avale que realmente el chicle pueda generar alguna obstrucción intestinal, a menos que tenga o que el niño lo consuma, o el adulto mayor, una cantidad, digamos, exorbitante de chicles para que pueda obstruir la vía digestiva, porque la verdad es que anatómicamente el intestino es bastante amplio, distiende bastante, así que difícilmente por lo menos un chicle o 2 chicles vayan a obstruir la vía digestiva. Tendría que ser un consumo bastante grande. Además que lo que llega al estómago, el ácido se encarga de disolverlo. ¿Y por aquí? Y por aquí. O un mito más cotidiano, así. Mira, no comas eso porque te vas a trancar. O sea, cosas que pueden pasar en el día a día y que la gente realmente lo dice sin ninguna base científica, ¿no? Bueno, mira, algo que decía era que si comes dulce te van a dar parásitos, algo así. Eso lo decían mucho las abuelitas también. Y las mamás. Eso también, eso no tiene que ver. O sea, la infección parasitaria tiene más que ver es con la higiene, ¿no? La higiene de las manos, la higiene de los alimentos, entonces va más dirigido a eso. Pero no el hecho de comer dulce te va a producir que
que tengas una infección parasitaria. Ahora, doctora Chacón, ¿cuáles son, de acuerdo con su criterio, 5 razones para acudir a un gastroenterólogo? La principal causa es el dolor abdominal. ¿Okay? Definir el dolor abdominal. Sobre todo, evaluar que el paciente, primero descartar que no sea de tipo cardiogénico, que es lo que primero debemos hacer nosotros los gastroenterólogos, y luego tratar y manejar al paciente por dolor abdominal, en el caso ver cuál es la causa directa, si es del tubo digestivo superior, si es estómago, intestino delgado, si es esófago, o si bien hay un problema de intestino inferior, de colon en este caso. Otra causa importante, como decía la doctora, es la dispepsia, que mal acostumbramos a llamar gastritis, porque es muy diferente decir, el término gastritis, como ella muy bien lo dijo, es anatomopatológico. Nosotros, los síntomas o el conjunto de signos y síntomas que el paciente expresa generalmente están representados por lo que es la dispepsia, ¿ok? Y en este sentido, pacientes con diarrea, diarrea, sobre todo diarreas crónicas que no mejoran, sangrado digestivo alto o sangrado digestivo bajo, pérdida de peso inexplicable, vómitos constantes que no mejoran. Esas son para mí las causas más importantes de acudir de inmediato a un gastroenterólogo. ¿Y cuáles son los principales medicamentos que se recetan, ¿no?, para las distintas afecciones? Bueno, hoy en día la verdad es que tenemos un arsenal terapéutico bastante amplio, bastante bueno para el paciente, y el paciente además puede escoger el medicamento que le favorezca desde el punto de vista inclusive económico, pero lo más importante es que haya o que exista una razón realmente diagnóstica o médica capaz de justificar el uso de este medicamento. Por ejemplo, estábamos comentando el paciente que tiene diarrea. Es muy, muy frecuente pacientes con diarrea, dolor abdominal y distensión abdominal. Sí, eso es algo, ese es el dolor de cabeza de los gastroenterólogos, la loperamida. No, eso es un verdadero mito. Eso es un verdadero mito peligroso. Y peligroso, claro. Dicen, no, que estoy flojito. Bueno, tómate un Loperán ahí. No, y llama mucho la atención, yo quiero intervenir en este sentido, llama mucho la atención que en la mayoría de los Cefán en el país utilizan la loperamida. Todo paciente con diarrea en los Cefán utiliza o le indican a los pacientes loperamida. La verdad es que es bastante peligroso utilizarlo, ya que el paciente incluso puede llevar al paciente a obstruirse. Entonces, la diarrea, si es una diarrea aguda, entender que la diarrea aguda es para resolver un proceso infeccioso o inflamatorio digestivo y que puede ser autolimitado si es un proceso viral, ¿ya? Pero ya cuando la diarrea se hace crónica, obviamente vamos a investigar las causas directas de diarrea. Y en este sentido, la verdad es que en ninguno de los dos está justificado el uso de loperamida, a excepción de pacientes que estén en quimioterapia ya, que tengan causas establecidas de diarrea por aumento de la permeabilidad de la mucosa o de la membrana capilar a nivel del tubo gastrointestinal. En este sentido estaría justificado. Por eso siempre lo digo, solo un gastroenterólogo lo debe recetar. Pero al otro punto que íbamos es que la verdad es que actualmente tenemos medicamentos muy nobles y que nos han ayudado mucho. Particularmente yo uso mucho en la consulta la rifaximina. Y la rifaximina la verdad es que lo único lamentable es que el país llega a una dosis de 200 miligramos y en otros países tenemos la dosis adecuada que son 550 miligramos. Lastimosamente aquí no contamos con la dosis adecuada, pero por lo menos tenemos medicamentos que nos pueden ayudar en este sentido, como el Rivolac, que es bastante conocido y bien accesible económicamente al bolsillo del paciente, que para mí particularmente eso siempre es importante. Y cuando la sabiduría popular... hablando de la cotidianidad, nos dicen, mira, si te vas a comer eso, tómate un protector gástrico, ¿no? Ponte otro mito. Otro mito. A ver, aquí estamos. Un protector gástrico no es un digestivo. O sea, claro. Un protector gástrico tiene una función que es el bloqueo de la bomba que produce el ácido. Y la recomendación es darlo siempre en ayunas, porque en ayunas es cuando la bomba, digamos, está preparada para ser bloqueada. Ya después que uno come, ya activó todas las bombas y ya no va a funcionar igual el medicamento. Entonces, no va a producir una mejor digestión tomarse un omeprazol, un esomeprazol unos minutos antes de comer. O sea, eso también es otro mito. Entonces, pero sí funcionaría entonces como un post, ¿no? Después de que uno se lo come, tampoco. Otro mito, mira, aquí estamos derrumbando mitos. Y esas son cosas, personas que tienen un trastorno de la digestión, ya ahí tendría que tomar enzimas digestivas, antiflatulentos. Esas son cosas que te van a ayudar un poco a mejorar la digestión. Pero los IBP, que son los inhibidores de bombas de protones, no tienen efecto en mejorar la digestión, ¿ya? Ellos tienen otra función, que es disminuir la producción del ácido gástrico. Bueno, ya saben, no se pongan a inventar ni con el Loperán,
Ni con el omeprazol, con nada de eso no se pongan a inventar porque aquí está explicado científicamente. Ahora hablemos un poco de lo que es la endoscopia. Doctora, ¿cuándo es necesaria una endoscopia? Claro. ¿Y cómo es ese procedimiento? ¿Qué tan invasivo es? Bueno, es bastante invasivo, ¿no? Porque pero ¿cuándo es necesaria? Mira, la endoscopia es un procedimiento a través del cual introducimos un equipo que se llama endoscopio, que es un equipo flexible, una manguera que tiene una cámara en su porción distal y que esta cámara está conectada a un procesador, a un computador donde nosotros podemos ver las imágenes, ¿ya? Entonces allí nosotros vamos a poder evaluar todo lo que es el esófago, el estómago y el duodeno cuando hacemos una endoscopia digestiva alta. ¿Qué nos va a permitir? Ver lesiones que se encuentren en estos órganos. ¿Cuándo hay que hacerla? Bueno, como dijo Jenny hace poco, los síntomas persistentes como el dolor abdominal persistente, náuseas persistentes, vómitos, algunos casos de diarrea crónica puede estar implicada la endoscopia digestiva alta, porque nos permite hacer diagnóstico de enfermedad celíaca, de intolerancia a la lactosa, si tomamos algunas muestras para detectar esto. Nos permite detectar la infección por el Helicobacter pylori, que es algo muy importante porque el Helicobacter es un factor asociado a la aparición de cáncer gástrico. Es un factor causa de cáncer gástrico. ¿Y cuáles son los diagnósticos más frecuentes? Mira, detectados con endoscopia? Por ejemplo, las gastritis erosivas o la gastropatía erosiva, las úlceras gástricas, la infección por Helicobacter, la esofagitis, que la esofagitis es la inflamación del esófago generalmente asociado a reflujo. Puede haber otras causas de esofagitis como esofagitis micótica, esofagitis, eosinofílica, que son cosas como mucho más poco frecuentes, ¿ya? ¿Qué otras cosas? Bueno, causas de pólipos. Los pólipos son lesiones que son muy frecuentes. Y dentro del estómago, bueno, tenemos los pólipos fúngicos que generalmente no representan mayor riesgo, pero también hay otros que sí pueden ser, digamos, riesgo para cáncer de estómago, lesiones precoces de cáncer de estómago y, por supuesto, ya el cáncer avanzado. ¿Y cómo tratamos los pólipos? Mira, los pólipos se tratan dependiendo del tipo histológico y del tamaño, ¿ya? Se tratan a través de la polipectomía. La polipectomía, hay varios tipos de polipectomía. Ahora se recomienda lo que es la polipectomía con asa fría para los pólipos pequeños de 5 milímetros. Y los pólipos más grandes de 1 centímetro hay que hacer una polipectomía ya más avanzada con asas de disección y electrocauterio que produce un corte y quema, digamos, la base del pólipo. Y bueno, todo eso debe enviarse a biopsia para definir qué tipo histológico es el pólipo y qué riesgo de, digamos, o qué cambios tenía ese pólipo. Doctora Chacón, ¿cuáles serían los principales, ¿no? Las más frecuentes causas de los dolores estomacales? Los más frecuentes, los que ustedes tratan con mayor, digamos, que lo han visto con mayor cantidad en sus pacientes. Bueno, acá en Chile, refiriéndonos acá, realmente la mayoría de los pacientes que acuden a la consulta por dolor abdominal o por síntomas de acidez, pirosis o reflujo, casi siempre tienen infección activa por Helicobacter. El Helicobacter pylori es una bacteria que tiene una especial afición por colonizar la mucosa del estómago, especialmente la mucosa antral, ¿ok? Y como decía la doctora Carelis, es causante de cáncer digestivo. Entonces, esta es como que la principal causa en los pacientes, pero no podemos decir que no existen otras. Ya los pacientes acuden mucho, en el caso de dolor abdominal también, por trastornos de tipo funcional. El principal trastorno de tipo funcional es el síndrome de intestino irritable. ¿Okay? Que si bien en el tiempo, siempre yo le digo esto a los pacientes en mi consulta, mire, los pacientes siempre, doctora, yo tengo diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Y yo le digo, ¿quién le dijo eso? No, en el consultorio, o en este médico, lo vi en YouTube. Entonces es importante saber que el síndrome de intestino irritable es un trastorno de tipo funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que la afectación va en la musculatura lisa del tubo gastrointestinal y que normalmente, y es sumamente importante esto, tenemos que descartar cualquier otro tipo de diagnóstico. Es decir, que el paciente no tenga tumoraciones, que no tenga enfermedad polipoidea, que no tenga enfermedad diverticular, para decir que es meramente un síndrome puro, un síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable se caracteriza por dolor abdominal y principalmente trastornos en el hábito evacuatorio. ¿Y qué lo produce? Normalmente se dice que es un trastorno, como te dije, de tipo funcional, ya que puede tener afectación el estrés, es multifactorial.
trastornos como el estrés, trastornos de ansiedad en el paciente, o estos pacientes que desde niño pudieron haber tenido trastornos del hábito digestivo, trastornos del hábito evacuatorio y que la verdad no fueron intervenidos y que se evoluciona normalmente a esto, a tener episodios de dolor que puede ser intermitente, alternando con hábitos evacuatorios irregulares. Hay pacientes que pueden tener un patrón mayormente de estreñimiento y otros pacientes que tienen patrones mayormente de diarrea o mixto, pueden cruzar con episodios de diarrea y luego episodios de estreñimiento. Es un trastorno bastante difícil de tratar, sobre todo porque el paciente apenas mejora, empieza a hacer cualquier tipo de cambios en el hábito nutricional que luego hace que recaiga en este cuadro clínico. Yo siempre les digo, esto no mejora, esto mejora, esto no se cura. Y podemos tratarlo, es importante que el paciente entienda que no solamente se trata con medicamentos, también va a ir una gran parte de él. Yo en mi consulta siempre le digo, 70% del manejo de la enfermedad le corresponde a usted. La alimentación. ¿Por qué? Porque usted es el que va a hacer todo lo posible por mejorar sus hábitos nutricionales. Hay que hacer dieta y ejercicio, se recomienda manejos conductuales y emocionales, que el paciente maneje el estrés, maneje la ansiedad, porque si no va constantemente a estar recayendo en el trastorno. Y algo bien importante que hoy en día manejamos y que cada vez se hace más frecuente en nuestra consulta es la aparición de sobrecrecimiento bacteriano como condicionante hacia estas diferentes enfermedades. El sobrecrecimiento bacteriano, como su nombre lo indica, es el sobrecrecimiento de los microorganismos que viven en nuestra microflora intestinal y que generalmente llevan a muchos síntomas, no solamente síntomas digestivos. Los pacientes experimentan debilidad generalizada, los pacientes experimentan dolor abdominal, cefalea, mialgias. Así es que es bien importante también identificarlo, porque cuando el paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano crónico y no es manejado, a la final el paciente va a quedar con un síndrome intestino irritable. Entonces, existen también muchos, digamos, en nuestro arsenal terapéutico hay muchos medicamentos que nos pueden ayudar en este sentido y es súper importante que lo sepamos manejar. A veces los pacientes en la consulta llegan, por ejemplo, con patrones de diarrea y llegan con loperamida, sumo error, ¿ya? Porque entonces vamos a pasar al paciente que tiene un patrón de diarrea, de repente lo vamos a pasar a estreñimiento, o va a ser una situación peor a obstruir al paciente. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso en la práctica médica en general, no solamente los gastroenterólogos. Y ahora, hablando de patrones, cuando se observa, ¿no?, un patrón de este tipo de afecciones, podemos empezar a hablar o cuáles serían, digamos, las señales de que un paciente pudiese estar en un cuadro de cáncer de colon. Claro. Mira, primero hay signos que nosotros llamamos los signos de alarma o las banderas rojas, ¿ya? Todo paciente que presente pérdida de peso inexplicada, sangrado rectal, dolor abdominal persistente, cambio en el patrón de la evacuación se llama, es decir, una persona que antes tenía deposiciones a diario y de repente empieza con estreñimiento a los 55 años, eso no es normal, ¿ya? Un dolor persistente en edad avanzada no es normal. Entonces, todos esos son signos, ya a la anemia también es un signo de alarma. Entonces, todos esos signos de alarma nos pueden orientar en que un paciente que viene con síntomas gastrointestinales puede estar cursando con un cáncer de colon. Es una de los antecedentes familiares también juegan un papel allí importante en lo que es la anamnesis, la investigación que el médico hace sobre los antecedentes del paciente es un factor importante. Y desde el punto de vista preventivo, en relación con el cáncer de colon, ¿cómo, o sea, cuáles serían, digamos, los principales puntos, ¿no? Mira, se sugiere, por supuesto, llevar una vida sana, una alimentación rica, alta en frutas, vegetales. Se habla de que la aspirina es un factor protectivo, pero siempre no se recomienda porque como factor, o sea, a pesar de que se sabe que tiene un efecto beneficioso, ya que la aspirina tiene otros efectos perjudiciales, no se recomienda como profilaxis para cáncer de colon. Se dice que la vitamina D, que la vitamina E, que pueden tener un factor protector. Pero se ha demostrado que todas estas cosas a la final no han logrado disminuir la incidencia del cáncer de colon. Lo único que ha logrado disminuir la incidencia de cáncer de colon y la mortalidad es la colonoscopia. La colonoscopia es un procedimiento a través del cual podemos encontrar lesiones precancerosas, que son los pólipos, o algunos tipos de pólipos, porque no todos degeneran a cáncer, pero hay muchos que sí, y eso los podemos identificar a través de la colonoscopia. Y además podemos encontrar cáncer de colon antes de que sea un cáncer avanzado, donde el paciente todavía tiene la oportunidad de tener un tratamiento, ya sea endoscópico o ya sea quirúrgico,
quimio, pero ya no se previene de encontrar un paciente que ya está en fase avanzada y que ya no tiene ninguna posibilidad terapéutica. Entonces, la única cosa que ha demostrado, digamos, disminuir la mortalidad y la morbilidad del cáncer de colon es la colonoscopia. Por eso se recomienda comenzar el screening, se llama, en pacientes incluso sanos. Ahora se está tratando de bajar desde los 50 años que se hacía anteriormente a los 45 años. De forma preventiva incluso, De forma ¿no? preventiva sin ningún síntoma. La idea es encontrar todas estas alteraciones antes de que sean avanzadas. ¿Y en qué etapa ya, pues, realmente no habría nada que hacer? O sea, cuando dicen que la colonoscopia ya ni siquiera, pues, con eso se salva. Bueno, lo que pasa o sea, cuando un cáncer está avanzado, por ejemplo, un paciente que está obstruido, a pacientes llega que a la urgencia con una obstrucción intestinal y puede ser secundaria a un tumor. Claro. Si ese tumor ya tiene metástasis hepática, sí, ya tiene metástasis a peritoneo, o sea, a otros órganos vecinos o a distancia, pulmón, pues ya es paciente que no va a tener una buena respuesta al tratamiento. Puede ser que lo operen, puede ser, digamos, si es una metástasis única hepática, podrían operar la metástasis y darle quimioterapia, pero es mejor que te lo encuentren pequeño cuando se puede hacer una resección endoscópica que ni siquiera el paciente va a tener una herida quirúrgica. Entonces esa es la ventaja, la grandísima ventaja que tiene la colonoscopia. No, y que hablando desde el punto de vista preventivo, siempre es bueno, ante la menor duda, claro, ir a verse. Por ejemplo, eso. Todo sangrado, mira, yo he tenido pacientes jóvenes de 32. Es más, una vez tuvimos, claro, en Venezuela, un paciente de 28 años de edad que consultó por rectorragia y era un cáncer avanzado de colon. Es decir, que todo sangrado rectal es igual a colonoscopia, edad que sea. Wow. Otra afección que es bastante, hablando de incidencia, ¿no? Que es bastante frecuente y que todo el mundo siempre dice por ahí, no, es que tengo una gastritis. De verdad, ¿cuándo se puede decir que estamos en presencia de una gastritis? Es que como te comentábamos hace poquito, realmente gastritis es un término anatomopatológico. Nosotros tomamos una muestra del estómago y el anatomopatólogo va a decir esto es una gastritis atrófica, esto es una gastritis crónica. Para nosotros se llama gastropatía. Cuando nosotros entramos al tubo digestivo a través de un endoscopio, nosotros vamos a ver diferentes patrones mucosales. Si la mucosa está congestiva, si está muy enrojecida, nosotros le colocamos eritematoso. Si hay erosiones, que son, yo siempre le explico esto de esta forma al paciente, son como lesiones cuando usted se cae, se golpea, se rompe la piel. Esas mismas lesiones las tiene en el estómago. Entonces son gastropatías erosivas. Hay muchos tipos de gastropatía. Nosotros, dependiendo de cómo veamos el estómago, si vemos que el estómago es un estómago que está muy atrófico, dependiendo también mucho de la edad del paciente, todo paciente que se haga una endoscopia sobre los 50 años deberíamos tomar una biopsia de estómago para hacer algo que se llama protocolo de Sibney. El protocolo de Sibney lo que hace es tomar biopsia de los diferentes segmentos del estómago, tomamos una pequeña muestra, se estudia y allí vamos a determinar si el paciente tiene o no una gastritis o si tiene algún tipo de cambio en la mucosa que generalmente se llama metaplasia y qué es lo que nos va a alarmar para saber cada cuánto tiempo ese paciente debería hacerse estudios endoscópicos y nosotros mantenerle un seguimiento porque hay que recordar que en ese seguimiento está la prevención. Ya allí, como decía la doctora, dependiendo de qué tan temprano consigamos las cosas, es la sobrevida del paciente. Ya es el tratamiento del paciente. Si vemos un pólipo que es un pólipo adenomatoso, que tiene alta probabilidad de hacerse cáncer y lo retiramos, ya le estamos quitando al paciente un factor de riesgo para ir a desarrollar cáncer. Pero si por el contrario el paciente llega con un pólipo extremadamente grande, que quizás ya tiene focos de carcinoma in situ, ya es otra conducta, el paciente debe ser operado probablemente, o tiene que hacerse otra conducta que quizás no sea endoscópica. Entonces todo eso va a depender. Y la gastritis es como es lo que el paciente sabe. El paciente dice gastritis. Entonces, gracias a esa... Es el autodiagnóstico. Pues, es el autodiagnóstico. No, es que tengo una gastritis. Entonces, yo creo ¿qué sabes tú, mijo? O sea, yo creo que gracias a la gastritis, a la final el paciente se anima a hacerse las cosas y a la final nosotros en la consulta le tenemos que explicar qué es lo que es la gastritis, qué es lo que no y qué es lo que le está pasando, porque eso es sumamente importante. ¿Y cuáles son los perfiles más propensos a tener gastritis? Generalmente los pacientes muy ansiosos, muy estresados. ¿Por qué? Porque, como decía la doctora al principio, nosotros en nuestro tubo digestivo superior en el estómago tenemos una bomba que se encarga de producir ácido clorhídrico, el ácido gástrico que llamamos todo. Y
hay pacientes que son generalmente más estresados, más ansiosos. Esos pacientes sí se han hecho estudios que han comprobado que ese paciente normalmente tiene una mayor producción de ácido clorhídrico. Y que además en estos pacientes normalmente hay disminución de factores protectores en el estómago. Estos factores protectores tenemos, por ejemplo, el moco. Entonces, sí se ha demostrado que eso es un factor importante. Otros pacientes son estos pacientes consumidores crónicos de antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos es el ibuprofeno, el diclofenaco, ketoprofeno, meloxicam, que si bien son medicamentos que obviamente nos han venido a ayudar en la práctica clínica y a ayudar obviamente al paciente a aliviar una molestia o un dolor, siempre hay que usarlos con mucha precaución, porque indirectamente disminuyen los factores protectores hacia el estómago y eso va a dejar a la mucosa gástrica más desprovista y que genere más ácido clorhídrico y son factores que generan más gastritis, úlceras gástricas. ¿Okay? Ahora, quiero cambiar un poco de ángulo porque empezamos hablando un poco de sus experiencias. Nos comentaban acerca de las consultas. ¿Cuáles han sido, digamos, los casos más particulares que les ha tocado en Venezuela o tratarlo aquí? Casos particulares que a ustedes de verdad les haya quedado y que lo van a recordar siempre, a nivel por supuesto, de su especialidad. A ver. Mira, bueno, en el camino recorrido hay como muchas cosas, ¿no? Que uno ve y que también te impresionan. Por ejemplo, me acuerdo de un caso que hice reciente, hace poco, lo hice acá en Chile. Un paciente que venía con dolor abdominal muy intenso. En verdad el señor tenía pérdida de peso, se veía anémico, se veía de verdad bastante afectado. Bueno, hicimos la endoscopia y en la endoscopia el paciente tenía un tumor en la cara posterior del estómago, pero no es que tuviese un tumor, es que el tumor estaba penetrando, o sea, prácticamente no había pared posterior del estómago, ¿ya? Sino que estaban ya casi que los órganos que están detrás del estómago, que son el páncreas, detrás del estómago pasa una arteria muy importante que es la aorta. Entonces, bueno, había que tomar biopsias. Imagínate el latido de la aorta latiendo allí al lado de uno está tomando las biopsias. Entonces yo creo que esa fue una de las cosas más impactantes así que me ha tocado hacer recientemente. Me hizo tragar profundo, grueso, ese caso me acuerdo. Y bueno, y así, bueno, también estábamos contando hace poco, por ejemplo, una paciente que tuve una vez que me decía que le dolía el abdomen y que el dolor migraba de un lado a otro y me puya por aquí, y me puya acá y ahora acá. Y yo en verdad yo dije, no, esto a lo mejor, bueno, el eje cerebro-intestino, ¿no? Que es como que lo que explica por qué hay tantos trastornos funcionales o por qué hay tanto dolor asociado a lo que es el estrés y el estado de ánimo. Bueno, a esta paciente a la final se le hizo la endoscopia y encontramos un hueso de pollo, una horqueta, los huesitos que estaban ya en el intestino grueso, por supuesto venían saliendo después de toda la preparación del colon, pero eso era lo que le causaba el dolor. Y eso es lo más extraño que han conseguido. Inadvertidamente, pues se tragó su huesito de pollo y no se había dado cuenta. Y eso es lo más extraño que han conseguido. Mira, bueno, parásitos moviéndose, sí. Wow. Así cosas tan extrovertidas, cepillos de dientes, personas que se cepillan los dientes y tratan de como lavarse la base de la lengua y se han tragado el cepillo de dientes. Me tocó otra paciente que se tragó unos clavos porque se puso los clavos entre los labios mientras iba a martillar y alguien le habló, se asustó y se tragó como 3-4 clavos. ¿Y la doctora Chacón? Bueno, casualmente estábamos comentando que cuando estábamos en Venezuela hicimos en conjunto, porque estaba yo haciendo el posgrado de gastroenterología, la doctora ya estaba como adjunto, y una niña joven con pancreatitis. Se diagnosticó una pancreatitis, un síndrome ictérico obstructivo, y cuando le hicimos la endoscopia, en toda la ampolla de váter vimos un ascaris lumbricoide. Salía de la ampolla y lo sacamos. Cosas así. ¿Y en español eso qué? Es un parásito, un helmintos. Una lombriz. Una lombriz. La popular lombriz. Es una lombriz. Como comprenderá, pues, ni Entonces, idea, ¿no? Claro, tenía varios ascaris que estaban obstruyendo la ampolla y obviamente estaban impidiendo el vaciamiento de los jugos gástricos, ¿ya? Entonces, esa era la causa de su pancreatitis y de su síndrome ictérico obstructivo. Obviamente, al desobstruirla, la paciente inmediatamente, progresivamente fue mejorando. Y así, también tuvimos un caso de una paciente que se tragó una prótesis dental. Y cuando entramos estaba casi que
justo al pasar del esfínter esofágico superior. La paciente tenía cialorrea, casi ya no podía respirar porque el conducto o el esfínter esofágico superior está muy adyacente a los senos piriformes, que es por donde nosotros entramos para ir a acceder al esófago, y está justamente debajo de la epiglotis. Entonces ya la paciente tenía dificultad para respirar. Y la verdad que de los casos, como comentó la doctora, que me ha sorprendido mucho a mí, acá en Chile, hace poco tuve una niña que tenía 21 años y vimos un tumor en colon. Una cosa que me dejó así, una niña venezolana. Y un chico haitiano de 27 años con un tumor en bulbo duodenal. Una cosa súper rara, muy infrecuente. Yo en mi vida había visto un tumor en bulbo duodenal. Y menos en una persona tan joven, de 27 años. Y cosas así. La verdad es que particularmente acá en Chile se ven muchas neoplasias gastrointestinales. Es bastante preocupante en ese sentido. Eso iba a preguntar. O sea, sí hay cierto tipo de casos que son aquí más frecuentes que en Venezuela, por ejemplo. Sí, las neoplasias gastrointestinales son mucho más frecuentes acá en Chile que en Venezuela. ¿Y a qué se debe eso? Es, por ejemplo, lo que te comentaba sobre el Helicobacter. ¿Ya? Hay una proporción, de hecho, la infección por Helicobacter pertenece al GES. Uno declara la infección por Helicobacter y el sistema de salud le provee al paciente el tratamiento de primera línea para Helicobacter, justamente porque es el Helicobacter causante en el tiempo de cáncer digestivo. Más que causante, se ha relacionado, digamos, con la aparición de cáncer de estómago específicamente. Y de colon, la verdad es que sabemos que acá la frecuencia de consumo de carne de vacuno en los asados, en las parrillas, es bien frecuente. Y cuando en la literatura se describe que la carne de vacuno también está bastante relacionado, el exceso del consumo de carne de vacuno y carnes ricas en grasa también se han relacionado directamente con la aparición de cáncer de colon. O sea, me va a quitar la carne, doctora. Esa es tu decisión. Estamos, llegando al final de este espacio. Antes, pues, por supuesto, de concluir, quisiera pedirles que nos brinden puntualizadas ciertas recomendaciones, puede ser a modo preventivo para cuidar nuestra salud intestinal. Bueno, mira, por supuesto, la salud intestinal incluye tanto la parte como gástrica, colónica, hepática, todo, ¿no? Entonces, una vida sana con ejercicio, sobre todo ejercicio cardiovascular, una alimentación balanceada, comer abundantes frutas, vegetales, además evitar estas comidas, como dice Jenny, los asados, no tanto los asados, sino sobre todo la carne con cuando se quema, ¿ya? Ahí se forman unas sustancias que se llaman nitrosaminas. Y las nitrosaminas son factores de riesgo para todos los cánceres gastrointestinales. Entonces, por eso es que también... O sea, eso de que el fuego mata todo es mentira, ¿no? No. Otro mito. Es otro mito. Derrumbado otro aquí. mito. Entonces, por ejemplo, hay otra alteración que es muy frecuente y que no la hemos tocado hoy, como es el hígado graso. Ya, y en el hígado graso es muy importante todos estos cambios de vida, como te dije, que se han explicado. Por otra parte, la parte higiénica, lavarse bien las manos antes de comer, lavar bien los alimentos, acostumbrarse a las cosas que comemos crudas, por lo menos, por ejemplo, si es lechuga, colocar un poquito de vinagre, lavarla, no comerla directamente, igual que las frutas. ¿Por qué? Porque allí nos estamos contaminando, el Helicobacter entra por la boca. El Helicobacter entra a través del contacto de la saliva, ¿ya? No intercambiar cepillos de dientes, no intercambiar servicios o cubiertos, nada de eso. Porque allí nos vamos a intercambiar saliva y al intercambiar saliva nos podemos contagiar con el Helicobacter pylori. Entonces no es solo el tratamiento, sino tener todas las medidas preventivas para evitar, digamos, estas enfermedades gastrointestinales que puedan ser, prevenibles. El exceso de uso de antibióticos también nos va a favorecer que hayan ciertos tipos de diarrea. Entonces eso, no premedicarse, estar pendiente de su salud, hacerse los estudios preventivos, como es la colonoscopia entre los 45 y los 50 años, y prestarle atención a los signos de alarma que ya nombramos porque generalmente están advirtiendo que hay algún problema. Sí, exactamente. La primera señal, pues acuda a su gastroenterólogo. Muchísimas gracias. Doctora, nosotros finalizamos el episodio 5 de este espacio, Nace Contigo, patrocinado, por supuesto, por Laboratorios Abbott, y pues será hasta la próxima.